Mi nombre es Manuel Collazos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el programa de concienciación, que es el eslabón más débil de la cadena de seguridad, que son las personas. Bueno, voy a hablar un poco de persona. Soy implementador y auditor en sistemas de gestión. Estoy certificado en la ISO 27001 como máster, en ISO 22301 en continuidad de negocio, también en la ISO 27005, gestión de riesgos de seguridad de información, ISO 31000, gestión de riesgos integrales, en la ISO 21500 en dirección y gestión de proyectos, también en la 24762 en lo que es Disaster Recovery, en lo que es plan de recuperación de desastres. ¿Qué es lo que vamos a tocar en este programa? Sí me gustaría darle los conocimientos específicamente en lo que es la parte de los programas de concienciación. Los programas de concienciación en realidad es algo muy importante y que lamentablemente muchas empresas no lo toman en cuenta. Quisiera mencionar una frase muy importante de Kevin Minnick, que es uno de los crackers más famosos de la historia, que nos indica que las organizaciones gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de seguridad, pero tiran el dinero porque ninguna de estas medidas cubre el eslabón más débil de la cadena de seguridad: la gente que usa y administra los ordenadores o los equipos informáticos. En realidad, ya con la experiencia que he tenido en lo que es implementación y auditorías, lamentablemente en los sistemas de gestión, esta cláusula 7.3 que vamos a tocar, que son la parte de la concienciación, es algo que no se toma en cuenta. Y es más, o sea, si es que aquellos que lo toman en cuenta, pero no en forma adecuada. ¿Qué vamos a tocar en la agenda? En la agenda vamos a tocar estos 5 puntos. Vamos a entrar un poco a los requisitos de la norma ISO, la famosa cláusula 7.3, que es referido a lo que es concienciación. Algunos estándares sobre la concienciación, diseños del proceso de concienciación en un sistema de gestión, porque realmente esto es un programa que hay que trabajarlo en forma adecuada. Los métodos para concienciar en los sistemas de gestión, la elaboración de un programa de concienciación en un sistema de gestión. Estos 5 puntos vamos a tocarlo. Considero que esto nos puede tomar más tiempo, pero quiero realizar la síntesis y poder transmitirle el mayor conocimiento en referencia a esta famosa cláusula 7.3, ¿no? ¿Qué nos dice la cláusula 7.3 en lo que es concienciación? Las personas que están realizando trabajos bajo control de la organización deben ser conscientes de políticas que vienen a ser tanto, si queremos hablar a nivel de los diferentes sistemas de gestión, de seguridad, calidad, continuidad de negocio, medio ambiente. Podemos ver también seguridad en el trabajo, seguridad en la cadena de suministros y otros más, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que en realidad las políticas es la parte principal para todos los sistemas de gestión, ¿no? Y las personas deben ser conscientes con respecto a esas políticas. Vamos después a detallar un poco a cómo las personas van a tomar conciencia con las políticas de acuerdo al método que nosotros vamos a explicar sobre el programa de concienciación. Otro aspecto que tienen que ser conscientes son los objetivos relevantes de la calidad.
En este sentido, he tomado diferentes requisitos de las cláusulas de la ISO 27001, 2013, de la ISO 22301, 2012, de la ISO 9000, que es calidad también, 2015. Es muy importante que nosotros tengamos claro los objetivos. No solamente relevantes a la calidad, los objetivos también referidos a la seguridad de información. A veces no somos conscientes con respecto a esto, solamente operamos controles porque nos dicen, porque nos imponen. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de las organizaciones. Lo hacemos porque, bueno, hay que cumplir, pero realmente no le damos el sentido y la importancia de lo que estamos haciendo. Otro aspecto importante que nos dice el tema de concienciación es que debemos ser conscientes que su contribución para la efectividad del sistema de gestión, incluyendo los beneficios de mejora continua. Hablamos de su contribución. Nosotros debemos comunicar a las diferentes personas encargadas de los sistemas de gestión que su contribución es muy importante, lo que están haciendo es muy importante dentro de la organización. A veces eso no lo transmitimos bien. Las personas operan porque, en fin, o sea, tenemos que hacerlo. E incluso muchas veces indican, bueno, esto hay que hacerlo porque nos han indicado que hay que hacerlo, y no son conscientes de que esto está contribuyendo a que el sistema de gestión sea más efectivo, incluyendo también aquellos beneficios de mejora continua, ¿no? Acciones correctivas que se tienen que realizar dentro de las operaciones de una organización. Hablamos de operaciones de seguridad. Voy a dar varios ejemplos referidos a cómo debemos llegar a que la persona sea consciente que su contribución es muy importante dentro del sistema de gestión. En los diferentes niveles, ojo, porque acá no es que una persona es más importante que la otra, o sea, acá todos somos importantes, todos cumplimos ciertos roles y responsabilidades en los sistemas de gestión, y para eso debemos ser conscientes, para que esto no lo hagan porque quieren hacerlo, sino que lo hagan bien. Otro aspecto también que es necesario son las implicaciones de las no conformidades de los requisitos de los sistemas de gestión. En ese sentido no somos conscientes cuando, ya sea por una auditoría, por una autorrevisión, lo que sea, nosotros podemos identificar no conformidades, no solamente con la auditoría, pero el identificar no conformidades con los requisitos a nivel del sistema de gestión es que nosotros debemos ser conscientes qué consecuencias nos puede traer el no cumplir con estos requisitos. Puede ser que a nivel del sistema de gestión los requisitos pueden ser requisitos obligatorios voluntarios, requisitos que son de la parte externa o interna. Estamos hablando de requisitos contractuales, requisitos legales, normativos, políticas de la corporación, políticas de la empresa, o algún sistema de gestión adoptado, como un sistema de gestión de calidad, como un sistema de gestión de seguridad de información, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias vamos a tener al contar con no conformidades en estos requisitos? Debemos ser conscientes de que el hecho de cumplir o no cumplir aspectos legales, pues esto puede traer una serie de consecuencias, denuncias o paralizaciones en las operaciones. Otro aspecto que también debemos ser conscientes es en el rol que desempeña en el sistema de gestión. Los roles y responsabilidades que debemos asignar en forma exhaustiva en un sistema de gestión, esa parte de ahí es un elemento muy importante
para tomar conciencia. A veces indicamos de que esto no es mi responsabilidad. A veces determinamos, mira, esta parte de acá lo tiene que hacer el área de informática. Y yo no tengo pues, responsabilidad en esta actividad. Realmente cuando estos roles no están bien establecidos, estas responsabilidades no se han asignado adecuadamente a los cargos dentro de una organización, lamentablemente pues crea justamente esta falta de conciencia en las responsabilidades, ¿no? Que va relacionado con el rol que se le está encargando. Ejemplos diversos, ¿no? Como sucede en organizaciones, ¿no? Existe una auditoría o no se identificó un riesgo en una operación, entonces dicen, pues, bueno, esa no era mi responsabilidad identificar riesgos, era la responsabilidad del gestor de riesgos, de la gerencia de riesgos, del encargado de riesgos. Y cuando ya se toman estas respuestas en relación a que yo no soy responsable de identificar riesgos, bueno, ya lamentablemente la organización está mal. Entonces, ¿quiénes son los responsables de identificar los riesgos en un sistema de gestión? Esto tiene que estar claro, porque lamentablemente en estas situaciones es donde se pierde realmente la conciencia en referencia a cómo debemos trabajar los sistemas de gestión. Esta cláusula 7.3 hay que entenderla. Esta cláusula 7.3 es muy importante y considero que lamentablemente muchas empresas se dedican más a implementar medidas tecnológicas, llámese una implementación de un firewall, un analizador de contenidos, un DLP, un correlacionador de eventos. Lamentablemente están tirando la plata si es que no han trabajado primero en la concienciación. Antes de implementar cualquier medida tecnológica, debemos concienciar. Debemos que no solamente ese juguete que han comprado y que cuesta miles de dólares va a solucionar sus problemas. Si piensan de esa forma y piensan que esa medida tecnológica va a solucionar sus problemas de seguridad de información, bueno, no entienden realmente qué son los problemas, qué es la seguridad y no entienden muchas cosas. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta mucho de lo que realmente debemos trabajar. Los requisitos tanto de la norma y ahora de las nuevas ISOs con respecto a cómo vamos a trabajar las cláusulas de la 4 hasta la 10, es muy importante tomar en consideración que si bien es cierto, vamos a elaborar un programa de concienciación, vamos a elaborar un programa de capacitación, vamos a gestionar los documentos, todos estos aspectos debe estar bien sólido con un programa de comunicación. Si el programa de comunicación fallan los programas de concienciación, de capacitación y de gestión documental. Lo clásico en un auditor, cuando audita, solicita documentos y comienza a revisar las políticas. Y cuando realizan la auditoría para hallar conformidades y hacer entrevistas a las personas, le indicamos si tiene conocimiento de las políticas, pues ellos dicen, bueno, no sabía que existía esta política. Está el documento, pero ellos no sabían que existía. O si está el documento, lo han puesto en una intranet, lo han colocado en una intranet, pues lamentablemente la comunicación no es instalar en una intranet los documentos, llámese políticas.
La comunicación va más allá. Es que ese documento lo lean, y no solamente lo lean, lo entiendan y también lo apliquen. Entonces, si hay auditores que indican de que sí, ya, ok, ya está en intranet, ya fue comunicado. Esto es falso. Y los auditores cometen el error de decir que sí, como está en la intranet, ya está comunicado, entonces es una conformidad. No, no es así. La conformidad está en que esos documentos que pueden ser políticas, procedimientos, no solamente tienen que estar en un intranet, tienen que estar debidamente comunicados. Es decir, que el personal entienda lo que dice el documento y que lo aplique. Porque lógicamente si no lo entiende no lo va a aplicar. Los programas de concienciación, que son parte importante dentro de la organización, es que tiene que existir una buena comunicación. Es por eso que las técnicas de comunicación que se deben aplicar dentro de este programa de concienciación es muy importante. Realmente es muy importante. Y medir constantemente este programa. Medir quiénes están participando en este programa y en qué forma se está llevando la efectividad de ese programa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a explicar un tanto? ¿Qué no es un programa de sensibilización? En toda organización indican, sí, tenemos un programa de sensibilización. Y yo le pregunto, ¿qué hacen en este programa? Todos los meses hacemos charlas presenciales donde se tocan temas generales con respecto a la seguridad. Por ejemplo, seguridad de información. Yo le digo qué tiempo le toma eso. Es una hora y participan todo el personal. ¿Y qué temas tocan? Temas de confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y esto lo mío es, sí, últimamente estamos haciendo un test para saber cuáles son los niveles de conocimiento con respecto a los diferentes tópicos de seguridad de información. A ver, vamos a la realidad. En la realidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está haciendo charlas donde se están convocando a todas las personas y se están tocando temas generales que no son temas específicos de acuerdo a los niveles de la organización. O sea, no vas a mezclar pues a gente que es operadora, que es administradora, que trabaja como cajero, que trabaja en un área de la planta industrial, o que es un vendedor. O sea, no podemos agrupar a todos y concienciar a todos, porque esto lo tenemos que hacer a nivel de capas estratificadas. Es diferente concienciar al gerente, es diferente concienciar al jefe de la organización, es diferente al operador. Entonces, y normalmente se hacen estas charlas para poder tener un registro y mostrárselo al auditor y decir, sí, estamos haciendo un programa de sensibilización. Y que en la mayoría de casos llega el personal solamente para firmar y para, pues, decir, estar un rato y después nuevamente firma y se va. Es más, o sea, cuando llega a esta charla, su cabeza no está en la charla, su cabeza está en los problemas que tiene dentro de sus operaciones que realiza día a día. Por lo tanto, esto ocasiona un gran problema. Un gran problema en el sentido de que realmente no estamos tomando o tocando en sí el programa de sensibilización. Realmente estas charlas presenciales no son las que realmente, o sea, lo que se requiere, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración a aquellos auditores que solamente le dicen, muéstrame el registro de quienes han participado en la charla. Esto no ayuda en nada. Acá es muy importante realmente tomar en consideración de que ellos entiendan los temas que se están tocando. Y tienen que ser temas específicos de acuerdo a las capas de la organización, ¿no? Charlas donde no se han establecido grupos funcionales, también. Lo que queremos es que ellos despertarle el interés, y al despertar el interés tenemos que hablar de sus problemas. Esos problemas son importantes para ellos.
No podemos tocar temas generales con respecto a, sí, vamos a hablar sobre los virus. Ok, eso es importante. Pero ellos no están pensando ahorita en los virus, están pensando en sus operaciones, están pensando en sus ventas, están pensando que sus ventas sean seguras, que no se pierda la información, que sea íntegra la información, pero de sus ventas. Entonces, tenemos que tocar temas de sus operaciones, no tocar temas muy generales porque en realidad no van a entender, ¿no? Las charlas que se tocan a veces son temas sin haber evaluado la necesidad de la organización. O sea, tenemos que establecer cuál es la necesidad de la organización bajo un enfoque de riesgos. ¿Qué es lo que ahora realmente nos interesa? Sí, en la actualidad estamos cambiando todo nuestro core financiero. Estamos cambiando pues el nuevo sistema que se está viniendo, es un SAP, que realmente nos está ocasionando problemas de este cambio. Entonces, esos temas son importantes para la organización. Sí, porque nos están generando pues, problemas en la información, ¿no? Problemas en que estamos haciendo doble trabajo, adicionalmente pues esto está ocasionando un malestar en el personal. Entonces, esos temas que realmente se deben tocar relacionados al sistema de gestión. Entonces, esto es importante. Igual, los afiches, donde no se ha coordinado con la gerencia sobre lo que quiere fortalecer o cómo debemos comunicar. A veces afiches que no tienen el contenido adecuado de la organización, el lenguaje, hay que tomar en cuenta la cultura de la organización para poder comunicar. Charlas donde no se han determinado objetivos y metas del programa para poder medirlo permanentemente. Charlas donde no se han determinado cómo medir los cambios de conducta, actitudes y valores. ¿Por qué? Porque acuérdense que la concienciación es un cambio en la conducta, en la actitud y en los valores del colaborador. A diferencia que un programa de capacitación, donde ahí hablamos de capacidades. En este caso, en el programa de concienciación, lo que queremos es hacer un cambio de conducta. Esa actitud que a veces nosotros tenemos dentro cuando implementamos ciertos controles, existen partes interesadas positivas y partes interesadas negativas. Las partes interesadas negativas aquellos que se oponen a un cambio, a una aplicación de una política. Por ejemplo, el encargado o la gente de recursos humanos, al implementar ciertas políticas con respecto a las revisiones de los currículums o revisiones del personal antes de que ingrese, lo que ellos van a decir, sí, sabes que esto nos está generando más trabajo y nos están pagando igual. Entonces, esa actitud y las conductas que puedan llevar a esa actitud, el hecho de que, oye, nos están recargando de trabajo y nos están pagando igual. Acá realmente esto no deberíamos hacerlo nosotros, debería hacer otra persona. Entonces, esas actitudes hacen de que realmente los colaboradores no tomen conciencia de lo que están haciendo. Es bueno, sí, o sea, entenderlos, pero también hay que cambiar esa actitud. Charla donde donde se explica lo que deben hacer, pero no se les indica por qué lo tienen que hacer. Es como, por ejemplo, el encargado de seguridad física, cuando revisa un maletín, o registra una computadora cuando ingresa a una portátil, cuando ingresa a una organización. Pregúntenle a ustedes y indíquenle por qué está haciendo eso. Porque puede decir, sí, es para evitar los robos, para evitar esto, o sea, y qué implicaciones tiene, o qué realmente se tiene que hacer, porque a veces no toman conciencia de eso y registran mal, o hacen su trabajo mal solamente para cumplir. Entonces, esos aspectos es muy importante. En las charlas hay que explicar por qué se está haciendo y el sentido de lo que se está haciendo, ¿no? Un programa de concienciación es un proceso estructurado, sistemático y continuo
dirigido a las personas para proporcionar y desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y conductas para cumplir con los requisitos. Entonces, como proceso estructurado y sistemático, es algo que debe ser continuo. No es de hoy día, sino que esto es un programa que tiene que ser continuo de todos los años. ¿Por qué? Porque existen cambios dentro de la organización. Entonces, estos cambios generan pues, que constantemente tengamos que trabajar con estos riesgos que ocasionan estos cambios, ¿no? ¿Por qué es necesario concienciar? Es para que la inversión realizada en las medidas administrativas y técnicas sean más eficaces y no generen pérdida. Claro, o sea, instalamos una medida tecnológica, por ejemplo, la implementación de cámaras de vigilancia. Y si esto no está acompañado con un programa de concienciación y no está acompañado con estos programas también de capacitación, que es importante, pues esto fracasa. Realmente fracasa. La cámara va a estar ahí. He estado en proyectos donde le indicaba a quién se va a encargar de monitorear. O sea, monitorear. Porque hay que ver que las cámaras de vigilancia no son controles, deberían llevarlo a un control preventivo y no correctivo. O sea, después que suceda el incidente, o sea, lo que hay que hacer es prevenir. Para eso, pues, ¿quién es el encargado de monitorear estas cámaras? ¿Quién es el encargado de hacer las copias de respaldo? ¿Quién es el encargado de hacer análisis, de mejorar las ubicaciones, en dónde se va a ubicar la cámara? Y, sobre todo, pues, que al último se logre el objetivo en sí de una cámara de vigilancia, ¿no? Para que el personal conozca la importancia de cumplir con una política establecida. Por eso es necesario concienciar. Para que entienda que esta política es importante en la organización, que esta política realmente va a generar valor a la organización. Para que el personal se sensibilice sobre las implicaciones de una no conformidad. Bueno, sea consciente, más que sensibilice, sea consciente de una no conformidad, es decir, cumplir un requisito. Tanto legal, normativo, política, contractual y otros, para que el personal cambie de actitud sobre su conducta, roles y su contribución para la efectividad del sistema de gestión. Realmente lo que queremos impulsar es eso, de que cambie en su conducta. Así tengan las mejores medidas tecnológicas, así hayamos implementado unas cámaras de vigilancia de alta resolución. Si esto, el personal que opera este control no es consciente de lo que está haciendo, realmente estamos mal. No vamos a llegar a cumplir con nuestros objetivos de control, ¿no? Para que el personal sea parte de la mejora continua del sistema de gestión, que es lo que realmente, y ahora voy a explicar un poco que esto debemos darle un enfoque en la gestión de riesgos. Acá el enfoque de gestión de riesgos es muy importante en el programa de concienciación. Que entienda las personas el riesgo de que está relacionado al no cumplir con una política, al no cumplir con un control, al no operar adecuadamente un control. Y por último, para fortalecer la cultura de la organización, que es un factor importante dentro de los programas de concienciación, ¿no? Ese cambio de actitud, esa parte que es necesaria, esa conducta que es necesaria que reforzar dentro de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para cumplir? En realidad, ya tanto como implementador y como auditor que soy, es necesario crear un programa de concienciación, ¿no? Que incluya un proceso establecido y estructurado, diseñado adecuadamente, sobre la concienciación del sistema de gestión. En este caso, puede ser un sistema de gestión de seguridad e información, ¿no? O un sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? O ambos, porque los programas de concienciación, dada la cláusula 7.3, aquellas empresas que adoptan diferentes sistemas de gestión, tiene que ser uno,
un programa de concienciación donde se toquen temas de seguridad en el trabajo, se toquen temas de seguridad de información, que de seguridad tecnológica, se toquen temas de diferentes aspectos, ¿no?, de continuidad de negocio. Establecer las actividades del programa y los métodos a utilizar, elaborar un plan y la ejecución y monitoreo de las actividades, y sobre todo lo más importante, medir y mejorar el programa. ¿Cómo nosotros lo vamos a llevar a cabo? Mediante este framework, mediante este proceso. El programa se debe establecer mediante un compromiso de la alta dirección, con una dirección adecuada, donde digamos, acá lo que queremos cambiar la actitud y la conducta de las personas que están dentro de la organización. ¿Cómo debemos cambiar esa actitud? Y esto tiene que estar dentro de una política de gestión. Llámese seguridad de información, llámese continuidad de negocio o una política de un sistema integral de gestión, donde la parte importante de este programa es que sea continuo y que se mida y que constantemente se vaya mejorando de acuerdo a cómo va madurando la organización. El implementar es implementar el programa. El programa va a implicar una serie de actividades. Primero, recolectar y analizar las necesidades de la organización. ¿Qué es lo que requiere la organización y qué es lo que debemos fortalecer? En sí, tópicos que realmente son importantes, dependiendo de la empresa, ¿no? Si queremos fortalecer ciertos aspectos en referencia a cumplir con la ley de protección de datos personales, porque ya existe una ley y tenemos que cumplirla, entonces hacia ahí está orientado nuestro programa de concienciación. En base a ese análisis de necesidades, debemos planificar los tópicos, las técnicas y los métodos para llevar a cabo esa necesidad, o sea, plasmar la necesidad, comunicar, decir a todo el personal cómo debemos trabajar, por ejemplo, o cuál es nuestro rol en la ley de protección de datos personales. Que se entienda que es una ley, que son datos personales y las implicancias del no cumplirla. Esto bajo un enfoque de riesgos, totalmente bajo un enfoque de riesgos, ojo. Ejecutar el plan y evaluarlo. ¿Hasta qué punto realmente entendí lo que es una ley de protección de datos personales? ¿Hasta qué punto he entendido lo que es un dato personal? ¿Hasta qué punto he entendido las consecuencias que puede traer un incumplimiento de la ley? Y lógicamente, comunicar estos resultados y realizar nuevamente una mejora continua referente al programa. Es decir, replantear las necesidades, ahora ya no es la ley, ahora es, digamos, la propiedad intelectual, o no, ahora es los phishing, ahora es diferentes tópicos, ¿no? Escritorio limpio, sí, hemos visto que realmente dejan muchos documentos y que realmente ahí debemos trabajar, ¿no? El diseño del proceso de concienciación, lo que debemos realizar como parte del framework del programa, es que debemos tener claros los objetivos. Debemos establecer el programa, cuáles son los factores de éxito, la participación de todos los niveles. Factores de éxito en donde debemos primero concienciar a los gerentes. Sí, a ellos hay que primero empezar. O sea, puede ser de ahí es donde es necesario empezar a concienciar, porque hay muchos factores quizás en los gerentes que ya tienen ustedes experiencia, que lamentablemente no cumplen con su función o no toman conciencia de los sistemas de gestión. He visto gerentes donde dicen, no, esto, Manuel, hay que hacerlo para cumplir. Gerentes, ¿no? Entonces, ya desde ahí, ya que podemos pensar de una organización. Si hay que implementar un sistema de gestión de seguridad de información por una normativa, ya sea de la superintendencia o ya sea de cualquier otra, y me dicen, no, solamente hay que hacerlo para poder cumplir, ya desde ahí ya hay que tomar conciencia con estos
gerentes, ¿no? El modelo, los recursos que vamos a tener para este programa, ¿no? De ahí, dentro de la implementación, ya tenemos que establecer los alcances sobre qué tópicos o qué sistema de gestión vamos a trabajar, si vamos a trabajar todos, la información necesaria, esta selección de tópicos en base al alcance, al sistema de gestión en el cual estamos trabajando, el desarrollo de las técnicas y sus métodos, elaborar el plan, ejecutar y monitorear el plan y comunicar los resultados de este plan, ¿no? Para, como le indicaba ahí, realizar las mejoras continuas. Y ver que este programa, qué criterios de evaluación vamos a tener para este programa y cómo vamos a monitorear. Es decir, si hay criterios que nosotros podemos monitorear en que ya la cantidad de incidentes que se tenían con respecto a ciertas operaciones han bajado, entonces estamos logrando los objetivos y en todo caso, pues ver las causas para poder implementar mejoras en el programa, ¿no? Dentro del programa nosotros tenemos que recolectar información de dónde, de los eventos, de la gestión de riesgos, básicamente, incidentes también. La gestión de riesgos y gestión de incidentes son los primeros inputs que nosotros debemos tomar en consideración para poder establecer un programa. También son cuestionarios que debemos realizar antes de realizar el programa. Acá, o sea, no se hacen estos quiz, estos cuestionarios en los diferentes niveles de la organización. Los resultados del programa de medición, de la cláusula 9, o sea, tenemos un programa de medición. Ese programa de medición, ¿qué resultados tiene para poder incluir ciertos tópicos o mejoras que debemos establecer dentro de este programa? Resultados de los procesos disciplinarios y en base a eso se establecen los tópicos y su estratificación. Es decir, o sea, para gente del área de TI, a la gente de soporte, a los desarrolladores, a los usuarios, a la gerencia, ¿no? De ahí se hace la planificación, la elaboración de técnicas y métodos para los tópicos, cursos virtuales, póster, charlas presenciales, ¿no? Establecer fuentes de información para las métricas, elaborar y ejecutar el plan, monitorear y mejorar cada tópico que nosotros hemos establecido. Un tópico, por ejemplo, de escritorio limpio, que lo vamos a fortalecer. Y en base a eso, ver si está cumpliendo con los objetivos dentro del programa, ¿no? De ahí, medirlo, porque esto siempre hay que medirlo, y comunicar a las partes interesadas los resultados de esta medición. Mira, sabes que realmente hemos hecho un programa y en la zona sur no han participado, pero en la zona norte han participado más. Hay que hablar con el responsable de la zona sur, ¿por qué no han participado en el programa de concienciación? Un programa de concienciación debe incluir políticas y objetivos del programa de concienciación, criterios de análisis y evaluación de los resultados del programa, alcance del programa, una estructura de cuadro de mando, donde tenemos los atributos de medición, los indicadores, cómo está yendo nuestro programa, la organización del programa, identificar factores de éxito y los riesgos del programa de concienciación, establecer el proceso y el procedimiento del programa, establecer técnicas y métodos, definir los objetivos específicos de los tópicos a desplegar, establecer la planeación de las mediciones y la forma de llevar a cabo las actividades, el informe de los resultados de los tópicos, que esto que hay que llevarlo a los comités, y el monitoreo y revisión y mejora del programa. Esto es básico y esto es importante, y se dan cuenta que esto no es una charla, esto es un programa. Y así es donde podemos llevar a cabo bien esta cláusula 7.3. Sobre todo, el programa debe estar estratificado. Si estratégicamente tenemos que empezar con la alta dirección, con los directores y gerentes, empecemos de ahí. Después con los jefes operativos y con los niveles de operación, usuarios, desarrolladores de TI, soporte técnico, lo de planta, lo de mantenimiento, lo de vigilancia. Y ojo, que el programa no solamente son de las partes
interesadas internas. El programa también hay que cubrirlo a las partes interesadas externas, es decir, clientes y proveedores. Sobre todo, empecemos con proveedores y después vamos entrando a programas de concienciación. Acuérdense que la seguridad es en general y todas las partes interesadas tienen que entender su rol y su responsabilidad dentro de la seguridad. Conclusiones. La implementación y operación de un programa de concienciación garantiza el cumplimiento de la cláusula 7.3 de los sistemas de gestión. En caso de seguridad de información, de la ISO 27001-2013, o la 22301, o la 9001, o la 14000. Es un proceso estructurado, sistemático y continuo, dirigido a las personas para proporcionar y desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes, valores y conductas para cumplir con los requisitos. La implementación y operación de un programa de concienciación es una medida de gestión de cualquier control que tiene más valor que una medida técnica. En realidad, he tenido mucha experiencia que implementan las medidas técnicas sin haber estructurado bien un programa de concienciación. A todos los niveles, no solamente al área de tecnología, que también hay que trabajar mucho ahí en lo que es programa de concienciación, sino también a los usuarios o realmente a las partes interesadas dentro de esta medida técnica. La base de un programa de concienciación es la comunicación y las técnicas y medidas que se deben aplicar. ¿Qué técnicas? Cursos virtuales y presenciales. Sobre todo virtuales en el sentido de cuando pues, tenemos muchas áreas geográficas que tenemos que concienciar. Existen técnicas para poder trabajar esto. Afiches, fondo de pantallas, mailing, mascotas, revisiones y otras más técnicas en lo que es referido a comunicación. Porque la parte de abajo, la comunicación es muy importante y las técnicas tienen que ser eficaces para lograr que el programa sea un éxito. Ok, le agradezco bastante la atención. Realmente estoy a disposición de usted para poder absorber algunas consultas referidos a este tema. Ok, me preguntan en referencia a qué pautas se deben seguir para concienciar al personal externo de la organización. Primero tenemos que dentro del programa determinar cuáles son las necesidades referente al proceso en el cual este personal externo dentro de la organización está participando. Por ejemplo, si es un proveedor que nos está operando ciertos procesos de tecnología, ya sea un hosting o un proveedor de desarrollos, una fábrica de software. Acá hay que tener mucho cuidado de que si no incorporamos a ellos dentro del programa de concienciación, realmente estamos generando alto riesgo, un alto riesgo. Entonces, las pautas que debemos seguir es primero, identificar el proceso en el cual está participando este personal externo. Si es una fábrica de software, o sea, tenemos que tener claro cómo debemos trabajar con respecto a eso. Ellos deben ser conscientes de las políticas de la organización, políticas con respecto al desarrollo seguro, por ejemplo. Entonces, esas políticas de desarrollo seguro en la fábrica de software, ellos deben tomar conciencia de eso. Y en base a eso también, no solamente aspectos de desarrollo a nivel de política, sino también cumplir con ciertas leyes, ¿no?, de protección de datos personales, que lamentablemente en una fábrica de software se le da todo. Se le da toda la base de datos. Y ahí es donde se tiene grandes problemas. Entonces, identificar los riesgos y en base a esos riesgos poder realizar el programa de concienciación.
esto es un enfoque de riesgo que hay que tomar en cuenta. Cada vez que queramos hacer un programa de concienciación, tenemos que establecer bien la gestión de riesgos dentro del proceso. Ok, cualquier consulta o alguna pregunta que quisieran, pues pueden enviarlo a PCB y gustosamente voy a absorber cualquier consulta que ustedes puedan realizar. Espero que le haya servido esta exposición y estoy pues para atenderlos. Muchas gracias.